Mi deleite está en ti. Oramos también por este tiempo que vamos a tener de estudios, Señor. Cómo vivir en los tiempos del fin, segunda parte, Dios. Muéstranos a Cristo, Señor. Convéncenos de lo que vamos a leer en tu palabra, Señor, para que podamos ponerlo en práctica por convicción y no por obligación, Señor. No por religiosidad, sino porque estamos convencidos de tu regreso, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Alistemos entonces nuestras Biblias y vamos a iniciar este tiempo de estudiar juntos la Escritura. Desde hace 8 días estábamos estudiando este título de esta serie a la cual quisimos llamar ¿Cómo vivir en los tiempos del fin? Y hoy vamos a ver la segunda parte. Recuerden que hemos estado estudiando la primera carta del apóstol Pedro a la iglesia dispersa en el Asia Menor, dispersa debido a la persecución que se estaba viviendo en ese tiempo. Y como ya hemos estudiado, el tema general de la primera carta del apóstol Pedro a la iglesia es la victoria sobre el sufrimiento con la esperanza viva de la gloria eterna. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que en este mundo tendríamos sufrimientos. Y de hecho, los hemos padecido, los estamos padeciendo y los vamos a padecer. Pero somos victoriosos sobre ese sufrimiento, porque así como dice Pedro en el capítulo 1 de su primera carta, tenemos una esperanza viva, tenemos una esperanza en el Señor, tenemos una esperanza en el futuro que nos espera a su lado, no en esta tierra, sino en el cielo, en la eternidad. Así que pensando en esto, estuvimos estudiando 1 de Pedro 4, 1 al 6 y analizando algunos principios acerca de cómo vivir en los tiempos del fin. Y hoy estamos en nuestra segunda parte. Definitivamente, cuando el apóstol Pedro habla a la iglesia perseguida y dispersa en varias regiones del Asia Menor, en su primera carta, en el capítulo 4, que es donde vamos, dedica los primeros versículos a decirles cómo vivir en los últimos tiempos. Recordemos, hermanos, que vivimos los tiempos del fin desde el siglo I. Los apóstoles ya estaban esperando el regreso del Señor y por eso ponían sus ojos en las cosas eternas, no en las de este mundo. El teólogo reformado Frederick Bruce comenta acerca de 1 de Pedro capítulo 4 y dice lo siguiente: la encarnación de Cristo marcó estos últimos tiempos. Por eso las personas en el Nuevo Testamento oraban sin cesar, compartían sus posesiones, se perdonaban sus faltas unos a otros, se preocupaban por agradar a Dios, vivían con la conciencia de que ya había llegado el fin de los tiempos y del inminente retorno de Cristo. Y nosotros, hermanos, en esta mañana, 21 siglos después de los apóstoles, mucho más cerca de la segunda venida del Señor, con el regreso de Cristo a las puertas, porque está a las puertas, ¿cómo estamos viviendo? Hace 8 días, en la primera parte de este mensaje, estudiamos 3 principios para saber cómo vivir en los tiempos del fin. Estos 3 principios estuvieron basados en 1 de Pedro 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y fueron 3 que yo sé que ustedes tienen ahí anotados. El primero, pensemos como Cristo en cuanto al pecado. Hermanos, tomemos la determinación en estos últimos tiempos de agradar a Dios, cueste lo que cueste. Así como Cristo sufrió e hizo cesar el dominio del pecado sobre nosotros, vivamos cada día pensando:
No me importa si tengo que sufrir, si tengo que llorar, si tengo que ser rechazado, si tengo que ser burlado, pero no quiero tener nada que ver con el pecado. Este fue el primer principio, hermanos. No quiero tener nada que ver con el pecado. No quiero que Cristo en su segunda venida me encuentre practicando el pecado. Porque el que practica el pecado no es un hijo de Dios, es un hijo del diablo. Así que, primer principio, pensemos como Cristo en cuanto al pecado. No quiero tener nada que ver con el pecado. El segundo fue, vivamos conforme a la voluntad de Dios. Cristo, hermanos, murió en su carne, y eso lo explicábamos hace 8 días, para que nosotros podamos también morir cada día a nuestros propios deseos carnales, morir a hacer nuestra voluntad, y que podamos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en este contexto, en el cual Pedro citó una lista de prácticas pecaminosas? Nuestra santificación, hermanos. La voluntad de Dios es que seamos santos como Él es santo. Por eso el segundo principio fue, vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y el tercero, permanezcamos firmes ante la injuria. Los que viven en el desenfreno, estudiábamos hace 8 días, los que viven en el desenfreno de este mundo, les parece extraño que no vivamos como ellos, haciendo satisfacer los deseos de nuestra propia carne, adulterando, mintiendo, diciendo malas palabras, deshonrando a nuestros padres, engañando a nuestra esposa, siendo tramposos en nuestro trabajo. A ellos les parece raro y nos calumnian, nos injurian. Pero ellos van a tener que presentar cuenta por sus vidas ante aquel que va a juzgar al mundo un día, porque todos nos vamos a tener que presentar ante el Señor y responder por nuestra vida. Ellos ahora en el presente quieren arrastrarnos, calumniándonos, injuriándonos, pero el llamado del Señor en este tercer principio, era permanecer firmes, respetando la Escritura y viviendo conforme a ella. Así que hoy queremos estudiar otros 3 principios y al final vamos a tener como conclusión de esta serie, cómo vivir en los tiempos del fin, 6 principios prácticos que nos van a ayudar en nuestro día a día, que nos van a ayudar a enfocarnos, que nos van a ayudar a estar preparados, así como aquellas vírgenes de la parábola que tenían listas sus lámparas de aceite y cuando llegó el novio, ellas se fueron con él a las bodas. No como aquellas que cuando vieron llegar al novio se fueron corriendo a ver dónde conseguían el aceite. Estaban desprovistas, estaban descuidadas. Por eso queremos hoy recalcar y reafirmar 6 principios vamos a tener al final. Ya en la introducción recordamos estos primeros 3, hoy vamos a ver otros 3 acerca de cómo vivir en los tiempos del fin. Vamos allá a 1 de Pedro capítulo 4. Y vamos a leer juntos, hermanos. Esperemos que el Señor nos siga mostrando y nos siga enseñando hoy en su palabra. Y tú, como hombre de tu casa y líder, saca tu Biblia, ven con tu esposa y vamos a leer juntos estos versículos con tus hijos. Léeles la palabra de Dios en este tiempo y leamos juntos a través de este medio. 1 de Pedro 4, 7 al 11. Dice la palabra del Señor, hermanos, lo que ya hemos reflexionado en el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio
por los siglos de los siglos. Amén. Espectaculares versículos, hermanos. ¿Cómo vivir en los tiempos del fin? Primer principio, o más bien yo le coloqué acá en mis notas cuarto, porque ya habíamos estudiado 3 hace 8 días. Así que cuarto principio, ¿cómo vivir en los tiempos del fin? Seamos prudentes y disciplinados en la oración, que es lo que nos muestra el versículo 7. Volvamos a leer el 7, dice Pedro: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Hermanos, cuando Pedro dice el fin de todas las cosas, se está refiriendo a todo lo que nosotros vivimos en nuestro presente, a todo el sufrimiento, a toda la deshonra que las personas hoy en día profesan contra Dios, a todo este caos que vivimos, a toda la calumnia, la injuria que todas estas personas que quieren arrastrarnos en el mundo están también profiriendo contra nosotros. Todas estas cosas de las cuales él estaba hablando en versículos anteriores, la embriaguez, las orgías, la disipación, las idolatrías, este mundo tan difícil en el cual vivimos de sufrimiento, el fin de todas las cosas se acerca. Se acerca. Y lo que estábamos diciendo en la introducción, Pedro lo estaba diciendo en los primeros siglos de la iglesia. ¿Cuánto más nosotros ahora podremos decir con Pedro, el fin de todas las cosas se acerca? Y hay una recomendación en este versículo: sed pues sobrios y velad en oración. Estábamos buscando con Lore en estos días sinónimos de esta palabra que dice la Reina Valera, sobrios. Y el que mejor se adapta para este contexto y para este mensaje es precisamente lo que decimos en el cuarto principio: prudentes. Sed sobrios, es decir, seamos prudentes. ¿Cuál es la contraparte a una persona que está sobria? Pues una persona que está bajo la embriaguez, está embriagado. Pero ese no es el llamado que nos hace el versículo 7, sino es a ser prudentes, sobrios. El sentido de esta frase acá en el versículo 7 del apóstol Pedro, hermanos, es el siguiente: no permitamos que nuestro ser sea embriagado con los deseos y los afanes por las cosas de este mundo. ¿Verdad? Cuando él está diciendo ahí ser sobrios, pues no se está refiriendo a no se emborrachen, aunque sabemos que embriagarse es pecado, lo dice la palabra del Señor, con licor, pero aquí específicamente, hablando en el contexto del capítulo 4, Pedro está diciendo seamos sobrios en el sentido de no permitir que nuestro ser sea embriagado con los deseos y los afanes por las cosas de este mundo. ¿Para qué? Sería una pregunta en el versículo 7, enfocarnos en lo terrenal si el fin de todas las cosas se acerca. Frederick Bruce, una vez más, define sobrios de la siguiente forma. Y me gusta muchísimo cómo lo define Bruce, hermanos, esta palabra sobrios para nosotros hoy. Y es: tengamos la mente despejada de todos los deseos mundanos. No solamente de los deseos de nuestra carne, que fue lo que estudiamos hace 8 días, sino de los deseos de este mundo, de perseguir la fama, el dinero, una posición. Tengamos, esto es lo que significa sobrios en el versículo 7, tengamos la mente despejada de todos los deseos de este mundo. Y complementa el versículo 7, hermanos, basados en la definición de Bruce. Cuando tenemos la mente despejada, es decir, estamos sobrios, no embriagados por los deseos de este mundo, sino sobrios con nuestra mente despejada, podemos ocupar esa mente despejada en la oración. Y yo le decía al Señor cuando estaba preparando este tiempo: wow, gracias
Gracias porque no solamente es un llamado, sino es un mandato que tú me das, que tú nos das a todos como tu iglesia. No tengamos nuestra mente, hermanos, ocupada en ese revoltijo de deseos mundanos que aquí se nos ofrecen. No corramos desenfrenadamente, como estábamos estudiando hace 8 días, tras los deseos de este mundo. Despejemos nuestra mente. Saquemos toda esa agua sucia, como Bengel define aquellos que corren tras el desenfreno de este mundo. Tienen su mente como llena de un agua de alcantarilla, con muchas cosas podridas, desenfreno, afanes. Saquemos toda esa agua sucia de nuestra mente y tengamos, como dice Bruce, nuestra mente despejada y como dice Pedro, sobrios y más bien ocupando nuestra mente en vigilar, en velar en la oración. Alguien embriagado, hermano, mirando el versículo 7, mis queridos, ¿puede velar? ¿Puede vigilar? Si nosotros pensáramos en la embriaguez natural, con licor, alguien que está borracho, ¿puede vigilar? ¿Puede estar atento? Definitivamente no. Alguien que está borracho está dormido, despistado, no está en sus cabales. Pero alguien sobrio, pensando en lo natural, cuando alguien se emborracha o no, alguien sobrio es alguien que está atento, es alguien que tiene sus 5 sentidos. Alguien que no está bajo el efecto del alcohol. Pues asimismo aquí, alguien sobrio, alguien prudente puede estar atento en estos últimos tiempos, vigilar, ocuparse en la oración. Hermanos, en estos últimos tiempos, es un llamado en el versículo 7, necesitamos estar firmes, constantes, como dice también Pablo en Romanos 12:12, en la oración. Constantes en la oración. Miremos qué dice Romanos 12:12. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pablo también está diciendo, hermanos, mientras sufrimos estas tribulaciones, necesitamos estar constantes en la oración. Quinto principio en esta mañana, lo vemos expresado en el versículo 8, amémonos fervientemente. Ya vamos a mirar qué clase de amor está hablando aquí Pedro. Dice el versículo 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando pensamos en cómo debemos actuar con nuestros hermanos, cuál debe ser nuestra conducta con nuestros hermanos, porque Pedro le está hablando a la iglesia en los tiempos del fin, la respuesta del apóstol es la siguiente: ámense. Bueno, tal vez él hubiera podido decir otra cosa que no vemos en la escritura, no sé, busquen sus derechos, miren a ver cómo pueden sacar ventaja de su posición o de su comunidad en la iglesia. No, él aquí está diciendo cómo debemos actuar en los tiempos del fin. Ámense es la respuesta, fervientemente. Por eso el quinto principio es amémonos fervientemente. Pero ¿con qué clase de amor nos está explicando el versículo 8? Un amor, hermanos, digámoslo todos juntos, que cubre multitud de pecados. Ese amor que cubre multitud de pecados, la palabra de Dios para todos, lo expresa de la siguiente forma: el amor que perdona la falta. Hermanos, el amor que perdona la falta. No es posible en estos tiempos como iglesia, como comunidad Torrefuerte, y yo le hablo a la iglesia Torrefuerte, que estemos ocupados o que estemos distraídos más bien en disensiones, en peleas, en no perdonar. Este no es el tiempo para eso, hermanos. Pedro nos estaba diciendo, basta ya, en el versículo 3 hace 8 días, basta ya en el pasado de esas cosas. Hoy necesitamos tomar la decisión de perdonar.
Y no sé si en esta mañana estás en dificultades con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, pero hoy Pedro y el Señor, inspirando a Pedro, nos está diciendo, basta ya. El amor que cubre multitud de pecados es el amor que toma la decisión de perdonar la falta. Un amor que no condena, un amor que no avergüenza, que no expone la falta, sino que anima y corrige a su esposo, a su esposa, a su hermano, a sus hijos, a sus hermanos en la fe. Basta ya, hermanos. Necesitamos tomar la decisión de perdonar. No queremos que el Señor nos encuentre en su segunda venida no habiendo perdonado a nuestros esposos, padres, a nuestros hermanos en la iglesia, mirándonos mal unos a otros, no amándonos, no perdonándonos, criticándonos. El Señor no nos puede encontrar así, hermanos, sino más bien amándonos fervientemente. Solamente quiero expresar algo que dice también un comentarista bíblico, y es, Cristo nos amó y nos perdonó. ¿Por qué nosotros somos a veces tan duros con nuestra familia y con nuestros hermanos y se nos dificulta perdonar? Pensemos en esto, en que Cristo, siendo Dios mismo, sin pecado, nos perdonó nuestras faltas. Ahora nosotros, que aún le fallamos al Señor, ¿quiénes somos para no perdonar? Por eso debemos amarnos con un amor que cubre la falta, que cura, que sana, un amor que perdona, un amor que restaura. Y aquí hay una referencia en Proverbios 10:12 que vamos a leer. Proverbios 10:12. Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Ahí está. El escritor de Proverbios también lo está diciendo. El amor cubre el pecado, perdona la falta, es lo que quiere decir el amor que cubre multitud de pecados. Perdona la falta. El Señor Jesús nos amó con ese amor. Nosotros debemos amar con ese mismo amor. El amor que yo le tengo a mi esposa no puede ser te amo. Qué hermosa eres, te amo. Pero cuando tenemos una dificultad, le doy la espalda y no la perdono. No, hermanos, ese no es el amor. Claro, decirle que la amo, consentirla, es parte de una expresión de amor. Pero el verdadero amor que cubre la falta es que cuando tenemos una dificultad, yo debo ser lo suficientemente hombre, como dice la Escritura acá, para levantarme y decir, vamos a solucionarlo, vamos a seguir adelante. El Señor en estos últimos tiempos requiere de nosotros que nos amemos con un amor sacrificial y que cubre la falta. Vamos a introducir el sexto y último punto, hermanos, con 1 Corintios 13, versículos 1 y 2. Y 1 Corintios 13 es un capítulo muy conocido que habla sobre el verdadero amor, escrito por el apóstol Pablo. Y vamos a mirar qué dice 1 Corintios 13, 1 y 2. 1 Corintios 13, 1 y 2 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Hermanos, Pablo habla de los dones, no solamente acá, pero también en otras cartas, en otros pasajes lo encontramos. Pero él deja muy claramente, el apóstol Pablo, citado, que el ejercicio de los dones tiene que primar el amor. Es decir, yo puedo tener los mejores dones, pero Pablo dice, tienen que procurar por encima de todo eso el amor. Y es necesario que nosotros podamos tener eso en cuenta. Podemos tener muchos dones, y estábamos en este punto de amémonos fervientemente, y vamos a pasar al sexto, que es sirvamos a otros correctamente. Es el punto 6, sirvamos a otros correctamente. Podemos tener muchos dones dados por Dios.
ser grandes hombres y mujeres en la obra del Señor y en nuestra comunidad. Pero si no hay amor, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Simplemente somos como un címbalo que retiñe, ahí está el sonido, pero el sonido finalmente ya se esfuma. No tiene ningún sentido ejercer nuestros dones si no hay amor entre nosotros. Algo muy importante que yo pensaba y que pensábamos preparando este mensaje es: el amor verdadero no implica que no vayan a haber dificultades y faltas. Porque precisamente aquí Pedro nos está diciendo, tenemos que amar con una clase de amor que cubre la falta. Entonces, ¿van a haber errores, fallas, caídas, dificultades? Claro que sí, pero precisamente ahí está el amor que cubre multitud de pecados, que perdona la falta, que sobrepasa esos momentos difíciles y sigue adelante. Hermanos, hermano, hermana querida, ¿no has perdonado a alguien hasta hoy? Vamos a orar al final y toma hoy la decisión de hacerlo. ¿Tienes algún conflicto con alguien en tu comunidad? ¿Tienes algún conflicto con tu pastor, con el pastor, conmigo? Perdóname, por favor. Yo también estoy en ese proceso de perdonar a otros y debo hacerlo porque eso es a lo que el Señor nos llama. Este no es un tiempo de andar esperando, en el futuro voy a perdonar. De pronto, en algunos años, voy a sentir el deseo. No, hermanos, el perdón no es un deseo que sentimos. Nunca lo vamos a sentir. Tal vez muramos sin sentir el deseo de perdonar. Es una decisión que tomo por amor al Señor y porque quiero ser una de las vírgenes preparadas para cuando llegue el novio, que no me encuentre sin haber perdonado y sin haber amado a mis hermanos. Sexto punto, sirvamos a otros correctamente. Y vamos a leer versículos 9 al 11. Ayúdame por favor ahí en Primera de Pedro. Amor, versículos 9 al 11. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros vemos en el versículo 9, hermanos, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, en este momento la persecución estaba arreciando en las iglesias de Asia Menor. Y estos hermanos necesitaban buscar hospedaje, porque los estaban persiguiendo, los sacaban de sus casas, los mataban. Entonces la iglesia tenía que moverse de alguna manera a hospedar a sus hermanos. Y muy seguramente Pedro les dice sin murmuraciones, murmuraban entre ellos muchas cosas, pero Pedro les está diciendo pongamos en práctica ese amor, hospedando a nuestros hermanos sin murmuraciones. Y este hospedar también es una muestra de amor. Ahora este punto 6, sirvamos a otros correctamente. ¿Por qué se llama sirvamos a otros correctamente? ¿Por qué correctamente? Porque hay una forma incorrecta de servir, hermanos. Y Pedro lo expresa en el versículo 9. Hospedados los unos a los otros es un servicio, pero si van a murmurar, pues entonces mejor no lo hagan, porque lo están haciendo mal. Sirvan a otros sin murmuraciones. ¿Qué dice también el versículo 10? Cada uno según el don que ha recibido, es decir, el regalo que Dios le ha dado para edificación de la iglesia, ministrelo a los otros, y aquí viene otra parte de servir correctamente, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. A veces, según lo que nos dice el versículo 10, hermanos, escúchenme esto que les voy a decir. Nosotros pensamos que somos dueños de lo que Dios nos ha dado, de los dones. Y cuando pensamos que somos dueños de los dones, empezamos a usarlos en nuestra propia satisfacción, en nuestro propio crecimiento, en surgir nosotros mismos. Ese no es el propósito de los dones. Ese puede ser el propósito de los talentos allí afuera en el mundo, pero el propósito de los dones no.
El propósito de los dones es la edificación de nuestros hermanos, la edificación de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de los dones? En el versículo 10, ministrarlo a los otros, ahí está el propósito, no a mí mismo, sino a los otros, como buenos administradores, no somos los dueños de los dones. Una cosa es el dueño y otra cosa es el administrador, ¿verdad? Entonces, el dueño es el Señor, nosotros somos administradores. Servir a otros correctamente es entender que no somos los dueños, somos los administradores, lo está diciendo Pedro, de la multiforme gracia de Dios. Entonces, no somos dueños de esa gracia. No proviene de nosotros, dice Pablo en Efesios, sino es un don de Dios. Esa multiforme gracia es un don de Dios. Administradores de los dones, hermanos, usémoslos no para nuestro propio beneficio, sino para edificar a otros. ¿Qué dice 1 Corintios 14:12? 1 Corintios 14:12 dice: Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Esto lo hemos estudiado con nuestros hermanos en direcciones. Los dones son regalos que Dios da al creyente. Unos enseñan, otros aconsejan, otros tienen discernimiento, un discernimiento especial, otros predican, pero no para su propio beneficio, sino para la edificación de la iglesia. Ahora, cuando Pedro dice multiforme gracia de Dios, allí en el versículo 10, se refiere, hermanos, a que Dios nos ha bendecido con diversos dones. Esa gracia, ese don que Dios nos ha dado, es multiforme, es el sentido del versículo. Entonces, lo que ya les estábamos comentando, algunos han recibido el enseñar, algunos han recibido el servir, otros la consejería, pero tengamos esto claro. Todos estos dones que debemos poner en práctica en estos últimos tiempos tienen un solo propósito. Tienen un solo propósito. Son para edificación de la iglesia, pero tienen un solo propósito. Leamos el versículo 11 una vez más. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, y de alguna manera ahí está reseñando los dones, ministre conforme al poder que Dios da. Ahí viene el propósito, hermanos. Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen, ahí apareció el dueño, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está en el versículo 11, el dueño de la gracia, de los dones, de todo lo que existe, y es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solamente somos administradores. ¿Estamos viviendo, hermanos, con esa perspectiva? Edificando a otros, amando a otros. Un solo propósito. En el versículo 11 encontramos que en todo sea Dios glorificado. ¿Por qué este es el propósito? Aunque el Señor no tendría por qué explicarnos por qué, pero Él nos da la respuesta en su palabra. ¿Por qué este es el propósito de nuestra vida y de nuestros dones? Porque el Señor es el dueño de todo lo que hay. Ahí lo está diciendo Pedro. A Él pertenecen la gloria, a Él pertenece el imperio por los siglos de los siglos. Pero también Pablo va a expresar esto en Colosenses 1:16. Dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado, todo existe por medio de Él y para Él. Hermanos, si nosotros a veces decimos, esto es mío, esta casa es mía, este carro es mío, mis hijos son míos, por favor, somos administradores y el Señor es el dueño de todo lo que hay. Él es el dueño de nuestras vidas, de nuestro caminar, de toda nuestra existencia, porque todo, incluyéndonos a nosotros, fue creado por medio de Él
porque Él estaba creando con el Padre y con el Hijo, pero también para Él, para su gloria. Así que hoy queremos rendirnos ante el Señor y decirle, mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, es por ti, pero también es para ti. Como conclusión, hermanos, de esta serie, Cómo vivir en los tiempos del fin, quiero remitirme nuevamente al versículo 7. Hermanos, el fin de todas las cosas se acerca. Esto no es una fábula, esto no es un juego. Cristo está muy pronto a regresar. Él está a las puertas. No solamente por todas las cosas que hoy están ocurriendo, sino también porque desde el primer siglo los apóstoles lo dijeron y en su palabra lo vemos. Estamos viviendo los tiempos del fin. Es una realidad visible para nosotros. No podemos negar que las cosas no están mejorando en esta tierra, están empeorando, van en decadencia, cada vez es peor. El desorden sexual, la deshonra a Dios, a los padres, el que haya sido desvirtuado el concepto de familia y se esté enseñando tantas cosas que estudiábamos hace 8 días, como que hay 212 géneros, ya no solamente hombre y mujer, como que hay varios tipos de familia. El mundo va en decadencia y las cosas se van a poner peores, porque el fin de todas las cosas se acerca. Ahora, esto que estamos viviendo, hermanos, es una señal clara de que Cristo está a las puertas. Por eso necesitamos estar preparados, Iglesia Torrefuerte. Yo no sé cuándo nos vamos a poder reunir nuevamente o cuándo vamos a tener que volver a la virtualidad, pero así como me decía uno de nuestros misioneros en estos días, no es un tiempo para que aflojemos, para que vivamos tibios, para que vivamos con un pie en el mundo y un pie en la palabra del Señor. Este es un tiempo para que nos aferremos a Él y a su palabra y seamos disciplinados en nuestra relación con Él. Porque Él ya viene en camino, podríamos decir. Cristo está pronto a regresar. Estemos preparados. ¿De qué forma lo hacemos? ¿Cómo vivir en los tiempos del fin? 6 principios. Primero, pensemos como Cristo en cuanto al pecado. No quiero tener nada que ver con el pecado en este tiempo y lucho cada día por mortificar, como dice John Owen, el pecado. Segundo, vivamos conforme a la voluntad de Dios. Caminemos, invirtamos tiempo en nuestro proceso de santificación. Tercero, permanezcamos firmes ante la injuria. No nos dejemos arrastrar, hermanos. No negociemos nuestros principios en este tiempo. No permitamos que nos digan, ay, usted ya cuando estamos en otros contextos solamente quiere estar en su casa con su familia. Sí, me gusta estar en mi casa con mi esposa porque la amo, con mis hijos porque son lo primero para mí, porque es un regalo que Dios me ha dado. No quiero perder tiempo afuera tomando licor o quién sabe haciendo qué otro tipo de cosas. No me importa la injuria, la burla, pero yo voy a permanecer firme en la palabra del Señor. Cuarto, seamos prudentes, sobrios, una mente despejada de todo el desorden de este mundo. No corramos tras los deseos de este mundo, de conseguir posición, dinero, fama. Ocupemos nuestra mente en la oración, disciplinados en la oración, hermanos. No permitas que pase un solo día sin haber orado y sin haber leído la Escritura. Quinto, amémonos fervientemente con un amor que cubre multitud de pecados. Perdonemos las faltas, restauremos las relaciones guiados por el Espíritu Santo. No permitamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. John Piper, hablando de los matrimonios, presenta una idea muy revolucionaria y yo creo que hasta ahora, por la misericordia de Dios, yo pienso en eso todas las noches cuando tenemos discusiones. No nos acostemos bravos con nuestras esposas, nunca lo permitamos. Necesitamos la fuerza del Señor para poder lograr algo así, pero es posible, hermanos. Perdonemos, amemos fervientemente y por último, sirvamos a otros correctamente.
no murmurando, no buscando nuestro propio beneficio, sino buscando edificar al cuerpo de Cristo, porque el Señor está regresando ya, podríamos decir, en estos últimos tiempos. Oremos. Señor, gracias por este tiempo que nos das. Qué rica es tu palabra, Señor. Qué delicia es poder estar reflexionando, profundizando, masticando todas estas cosas en tan pocos versículos. Porque tu palabra, Señor, es una riqueza, una joya, y es insondable. Podríamos pasar nuestra vida entera tratando de alcanzar el fondo, las riquezas de la sabiduría de nuestro Dios, pero nunca podríamos tocar ese fondo de tu sabiduría, Señor. Pero nos alimentamos, nos enriquecemos, nos gozamos, Señor, por poder saborear este alimento exquisito y puro que es tu palabra, Señor. Oramos en esta mañana, Señor, que nos ayudes a poner en práctica estos 6 principios, cómo vivir en los tiempos del fin, porque queremos estar preparados, Señor, porque tu regreso es muy pronto y queremos estar listos y firmes en ti, Señor, pero guiados también por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y queremos también tomar la Santa Cena, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en memoria del Señor, recordando que Él vino, ofreció su vida por nosotros para reconciliarnos nuevamente con Dios y para recordar también y saber y tener presente cada día en nuestra vida esta esperanza viva de la que hemos leído en 1 Pedro, y es que Él regresará. Acompáñenme por unos momentos a leer 1 Corintios y vamos a leer el capítulo 11, los versículos 23 al 26, y les invito que ahorita al finalizar, después de que hayamos tomado los elementos, hayamos finalizado la transmisión, ustedes puedan leer completo el capítulo 11 de 1 Corintios. ¿Qué era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto? La iglesia se estaba reuniendo a comer de una forma glotona, a emborracharse, y no estaban viendo que en medio de la iglesia había hermanos con necesidad. No estaba viendo cada uno por el otro, sino cada uno estaba pensando en sí mismo, en llenar su propia barriga, ¿no? En satisfacer sus propios deseos, y no estaba discerniendo el cuerpo del Señor, que es lo que el apóstol Pablo está diciendo en este capítulo. Quiero que leamos los versículos 23 al 26 y los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios 11, 23 al 26. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Estamos recordando la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados, como estudiábamos en 1 de Pedro. Él entregó su carne, su propia vida, su sangre, para que nosotros podamos estar hoy reconciliados con el Señor Jesús, con Dios por gracia. No lo merecíamos. Entregó su vida voluntariamente para reconciliarnos con el Padre. Y también recordamos que Él va a regresar, como lo estudiábamos hoy en 1 de Pedro 4. Estamos anhelando la venida del Señor y por eso también debemos estar preparados, como estudiábamos hoy, estando sobrios, alerta, constantes en la oración, amándonos los unos a los otros. Esa es la invitación. Más adelante, el apóstol Pablo va a decir en los siguientes versículos: por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Cuál es esa forma indigna?
No es que hayamos cometido alguna falta en la semana o en el mes, porque es que fallamos todo el tiempo. Esa forma indigna es no discernir el cuerpo del Señor. ¿Cuál es el cuerpo del Señor? La iglesia. Cuando yo no estoy velando por el bienestar de mis hermanos, cuando yo no estoy velando por el bienestar de mi familia, cuando hay rencores en mi corazón, cuando no he perdonado, cuando no estoy amando a los otros como a mí mismo, entonces estoy tomando la cena del Señor indignamente. No estoy entendiendo el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por mí y por mis hermanos. Yo debo amar a la iglesia del Señor como Él la ama. A eso estamos llamados, a amarnos los unos a los otros. Por eso la invitación en esta mañana antes de orar para poder tomar los elementos es examinémonos, hermanos. Estoy amando a mis hermanos, estoy entregándome al cuerpo de Cristo, sirviendo al cuerpo de Cristo con amor, de la forma correcta como lo veíamos hoy. Oremos en esta mañana. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por tu obra en la cruz, Señor. No nos alcanzan las palabras ni la vida para agradecerte, Señor, por amarnos sin merecerlo, Señor. No lo merecíamos, pero tú voluntariamente ofreciste tu vida y tu sangre en la cruz para perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, Señor. Por eso hoy nos rendimos delante de ti, Señor. Por eso hoy ofrecemos una vez más nuestras vidas delante de ti, Señor. Y te pedimos que nos enseñes y nos capacites, Señor, y nos ayudes cada día a amar a nuestros hermanos con tu amor, Señor. A servir a otros con tu amor, Señor. Que eso que nos has dado, esos dones, esos talentos, esas bendiciones que nos has dado, Señor, podamos ponerlas al servicio de otros, Señor. Que no seamos egoístas, que no pensemos solamente en nosotros, Señor, sino que podamos pensar en aquellos que están en necesidad, Señor, y podamos ser de bendición para otros, Señor. Hoy tomamos estos elementos recordando tu muerte en la cruz, Señor, pero también anhelando tu segunda venida, Señor, con nuestros ojos puestos en ti, en la eternidad, en esa esperanza viva, Señor, de la que hemos estado estudiando en Primera de Pedro. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo. Tormenta sé que sigue siendo dolor. Cuando siento